Buenas noches a todos y todas. Soy Alejandrina Berry, candidata a legisladora por el Frente de Izquierda Unidad, con Miriam Bregman, Nicolás del Caño y Gabriel Solano. Soy hija de desaparecidos, nací en la cárcel de Olmos y lucho desde muy chica por el juicio y castigo a todos los genocidas, por la memoria de mis viejos y por continuar su pelea por cambiar este mundo. Soy directora de la Comisión contra la Violencia Institucional de la Legislatura porteña. Soy operadora social en Villa 2124. Sé lo que es la pobreza. Hace 17 años que laburo ahí. La pobreza no es nueva, pero en la ciudad en este momento es inadmisible. Desde el Frente de Izquierda decimos que hay que cambiar las prioridades, que los recursos de la ciudad tienen que estar puestos al servicio de las grandes mayorías. Sí, después de muchos pedidos de informes con mi compañera Miriam Bregman, obtuvimos el dato que nos dio su gobierno de que 282 policías que fueron parte de la dictadura cumplen funciones actualmente en la policía de la ciudad. Mi pregunta es, hasta ahora no han tomado ninguna medida. ¿Qué piensa al respecto y qué medidas van a tomar con esta situación gravísima que haya 282 policías que siguen siendo parte de la policía de la ciudad? Bien, gracias candidata. García Vilas tiene 1 minuto para responder, tiempo. Como bien lo expresaba en la exposición, nosotros tenemos una fuerza que hemos conformado y de la cual estamos muy orgullosos de 25.000 policías. Desde ya que tendremos que ver en cada caso puntual cuál es la responsabilidad que tiene eventualmente alguno que haya tenido alguna participación en el pasado. Lo tendrá que resolver la justicia. Pero nosotros estamos convencidos que lo importante es construir una policía cercana al vecino, que trabaje cara a cara. Por eso nosotros tenemos un programa y que funciona muy bien, que se llama Comisarías Cercanas, donde todos los primeros jueves de cada mes los habitantes, los vecinos pueden acercarse y discutir cara a cara con el comisario del barrio para plantearle sus ideas y sus inquietudes. Llevamos realizado más de 10 encuentros en el año y una participación de más de 1000 vecinos en estas reuniones. Nosotros estamos convencidos que es la mejor manera de construir la seguridad, con la cercanía con la gente. Queremos una fuerza cercana a los vecinos de la ciudad para construir entre todos la mejor ciudad para que podamos estar tranquilos. Sí, desde la Comisión contra la Violencia Institucional, con mi compañera Miriam Bregman, no hemos parado de recibir gravísimas denuncias del brutal accionar de la policía de la ciudad. Hemos recibido a trabajadores senegaleses, a vendedores ambulantes, a pibes que vendían palta en la calle y les pateaban sus cajones, a los feriantes de San Telmo, a estudiantes secundarios que los perseguían por organizarse por defender la educación pública y, por supuesto, a los que fueron reprimidos por la protesta social. Manifestantes que perdieron uno de sus ojos por haberse manifestado en la manifestación contra la reforma previsional. Este dato que nosotros le dimos, 282 policías que vienen de la dictadura, siguen sin responder y en su respuesta sigue igual, siguen sin hacerse cargo. Es una cosa gravísima. Acá en la ciudad de Buenos Aires, que es una de las ciudades con más policías por habitante, no resuelve el problema de la seguridad. Acá el problema que tenemos que debatir es que lo que se necesita son más enfermeras, son más maestras, son más trabajadores sociales para dar respuesta a los problemas sociales de una crisis enorme que su gobierno es el responsable. ¿Concluyó, candidata? Sí. Bien, candidata, ahora le va a formular la pregunta según el sorteo realizado el candidato de Consenso Federal, Eugenio Casieles. Candidato, tiene 30 segundos. Adelante. Hola, general. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hablando con vecinos de varios lugares de la capital, comparte muchas de tus inquietudes, pero como contracara de esto, en algunos casos ven que es flojo el accionar de la policía. ¿Qué respuesta llevarías a ellos? Bien, cuando el contador se ponga en 1 minuto, entonces, para la respuesta, la candidata va a poder proceder. La ciudad debate. Adelante. Sí, acá la gran pregunta que hay es cómo puede ser que en una ciudad con más policía que Londres, los grandes delitos no se vean, con tantas cámaras de seguridad y tantos policías. Nadie ve, por ejemplo, el negocio de la trata, las pibas que son secuestradas, el negocio del narcotráfico, los desarmaderos de autos. Como contraparte de esto, lo que tenemos es una policía que no está orientada para combatir esos delitos porque es parte de ellos mismos, sino una policía orientada para reprimir a los trabajadores y a los sectores populares. ¿Quiere agregar algo más o no? Sí, creo que esa es la gran discusión que tenemos acá. La gran discusión es que la campaña electoral de Cambiemos tiene que ver con militarizar la ciudad. Digo que las graves denuncias tienen que ver con esto,
donde es una de las policías que más ha pegado a los trabajadores y a los pobres. Tiempo. Sí, la actitud que está teniendo el candidato de partido de gobierno es la actitud que vienen teniendo todo el tiempo. A las gravísimas denuncias que les venimos haciendo, que hay policías de la dictadura, que le pegan a los pobres, que les pegan a los trabajadores, es absolutamente silencio. No avanza ninguna causa judicial. Hay una absoluta complicidad, un absoluto respaldo de que la policía de la ciudad se dedique a perseguir a los trabajadores y a perseguir a los pobres. Cuando decían que hay que investigar a esos policías que fueron parte de la dictadura, en el medio uno de ellos fue condenado, Sanguinetti, por haber participado de una operación en 1977 contra militantes montoneros. Su gobierno lo negaba y la justicia lo tuvo que dictaminar. Es algo gravísimo que la nueva policía de la ciudad de nueva no tiene nada. Es una policía que está llena de agentes de la dictadura y que se dedica a reprimir a trabajadores, a pobres, a los jóvenes y a las mujeres. Yo quiero ser legisladora para seguir combatiendo esta pelea tan grande que tenemos contra la violencia institucional cotidianamente. Sí, en este punto me voy a referir a un tema muy importante de salud pública, que es el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. En la ciudad, el protocolo no punible, incluso en caso de violación, es algo que es absolutamente restrictivo. Es muy difícil hacérselo. En el 2012 se había votado una ley que era progresiva, que permitía que las mujeres de más de 14 años pudieran acceder al hospital en una situación donde corría en riesgo la vida o en caso de violación. El presidente Macri, bueno, en ese momento jefe de gobierno, la vetó y hoy lo que no se puede garantizar en forma segura en los hospitales, en algo absolutamente irrestricto, es el derecho al aborto no punible. Nosotros hemos presentado un proyecto de ley tomando como base esa ley de 2012, diciendo que se tiene que garantizar efectivamente en el hospital este derecho elemental de las mujeres, que muchas de ellas mueren por estas consecuencias. Otro punto que quiero agarrar de educación es el fallo de vacantes que hemos conseguido con mi compañera Miriam Bregman, que ordena al gobierno a construir escuelas y garantizar las 10.000 vacantes que faltan para nuestros chicos en las escuelas. Un fallo que conseguimos gracias a la unidad con los trabajadores docentes, con las mamás, y el gobierno tiene que responder si va a cumplir con este fallo o no. Sí, es algo que como operadora social es algo que me afecta particularmente. Yo también trabajo con chicos y chicas en Villa 21-24 que tienen que deambular por un montón de centros de salud y hospitales. Lo que pasa es que acá el problema que hay, que el presupuesto para salud es cada vez más bajo, porque lo que se prioriza es el pago de la deuda. Entonces la discusión que tenemos que hacer acá de fondo, que todas estas medidas hay que tomar una decisión, si lo prioritario es el pago de la deuda o es la salud de nuestros pibes, en poner en pie un sistema de salud nacional de calidad, y eso implica presupuesto, eso implica el aumento de salario para las enfermeras que se viene movilizando con la marea blanca, implica un plan integral, pero tiene que ver con estos recursos, o plata para la educación, o plata para la salud, o plata para la deuda. Por eso, la educación debe ser declarada servicio público esencial. Tenemos que garantizar a nuestros hijos el 100% de clases, lo que supone limitar el derecho a huelga de los docentes. Como contrapartida, tenemos que garantizar a los docentes sueldos que les permitan vivir muy bien de su profesión. De ellos depende en gran parte el futuro del país. Debemos implementar un examen de finalización de cada nivel a los estudiantes. Es muy grave lo que decís. Limitar el derecho de huelga de los docentes es un ataque no solo a los docentes, sino a todos los trabajadores. Yo escuché a tu candidato Esper que ha hablado de un sistema de voucher y también de que quería atacar el derecho a huelga. Lo que quieren hacer es desfinanciar la escuela pública, es pagarle un bono a las familias y por medio de eso privatizar. Por supuesto que para eso necesitan atacar a los trabajadores de la educación, que son los que pelean para defender la educación pública. Sí, Larreta gastó 110 millones de pesos sobre el mito de las 54 escuelas, que con nuestro fallo judicial demostramos que es mentira, que eran mentira y que ordenó construir esas escuelas, y siguen sin responder si lo van a hacer o no, si le van a dar las más de 10.000 vacantes que le faltan a los pibes. Tienen que responder también qué van a hacer con los comedores escolares, medallón de coso, le dicen los pibes, a la comida que reciben es una vergüenza.
Y quiero acá reivindicar a toda la comunidad educativa. Los estudiantes secundarios fueron los primeros en salir a la calle contra la secundaria del futuro y con decir que con hambre no se puede estudiar. Los docentes que son tan atacados tienen absolutamente el derecho de huelga porque son los que han protagonizado de la lucha por defender la educación pública. A los estudiantes terciarios, a las madres y a los padres que pelearon, por ejemplo, para que no se cierren las escuelas nocturnas. Nuestras bancas van a estar puestas al servicio de apoyar todas y cada una de estas luchas de la comunidad educativa. Sí, en esta ciudad en los últimos 10 años se vendieron alrededor de 300 hectáreas, algo muy denunciado. Yo te quiero preguntar en particular, porque muchas de ellas fueron votadas en común como parte de tu bloque, por una en particular. Después de reprimir en el barrio Papa Francisco, se le dio la concesión al Golf Club en Lugano, 45 hectáreas donde juegan al golf 300 personas en uno de los barrios más carenciados. ¿Qué evaluación tenés de esto? Para nosotros se trata de conseguir la mejor ley para los ciudadanos y para las ciudadanas. Y por eso nos metemos a discutir y a llegar a consensos en cada una de las leyes. Particularmente la ley del golf, estoy enterada, y es una ley que se ha discutido y debatido con los vecinos, y los vecinos tienen una posición al respecto. A mí me parece que lo que es importante aclarar que muchos vecinos sufren los desalojos. A mí no solo es que me preocupa el bienestar de los vecinos, sino que acompañamos esas peleas. Hace poquito acompañé a un histórico edificio, Santa Cruz, en Parque Patricios, donde iban a ser desalojadas familias. Acompañé a las mujeres de la Villa 31 que les vendieron sus tierras para pagar el Paseo del Bajo. Y acá hay una discusión muy importante porque la venta de tierras públicas, más de 300, como decía, en 10 años tuvo cómplices. Entonces la ciudad que hoy vemos, una ciudad tan desigual, ¿no?, donde viviendas precarias, 40.000 viviendas deshabitadas, tiene que ver con que hubo un gran negocio del espacio público entre el oficialismo y sectores de la oposición. Esta discusión es central. ¿Se va a derogar o no? Las 300 hectáreas, eso tiene que responder la oposición. Las 300 hectáreas que se vendieron, que se privatizaron y que afecta a que se construyan viviendas dignas en nuestra ciudad. Es una discusión muy importante que creo que en particular los que la votaron y el resto de los bloques de la oposición lo tienen que responder. Para poder tener un desarrollo productivo junto a José Luis Espert, consideramos que tenemos que bajar los impuestos, adecuar las normativas laborales y revolucionar el sistema educativo para que haya un sector productivo privado fuerte. ¿Vos acompañás y crees que el sistema de cooperativas que genera dirigentes ricos de cooperativas pobres sirve para resolver los problemas económicos? Bien, para la respuesta, candidata, tiene 1 minuto, adelante. Sí, ¿qué cooperativas te referís? Yo acompaño a los trabajadores de las cooperativas, como los trabajadores de Donnelley, por ejemplo. Tengo el orgullo, está acá mi compañera Miriam Bregman, que peleamos junto a ellos, incluso con sectores, por ejemplo, que fueron abogados de esas patronales que los defendieron, como está el doctor García Vila defendiendo los fondos buitres. Nosotros fuimos reprimidas por defender a esos trabajadores que sufrieron 200 familias en la calle. Nuestra defensa es incondicional de los trabajadores que perdieron su puesto de trabajo y con un esfuerzo enorme pudieron sostenerlos para seguir dando de comer a su familia. ¿A esas cooperativas te referís vos? Como operadora social me sigue preocupando el problema de la vivienda, que es un drama tremendo en esta ciudad. Quiero recordarle a todos el nombre de Sergio Zacarías. Sergio Zacarías es un hombre que murió de frío a metros de la Casa Rosada y a metros de las viviendas de lujo de Puerto Madero, que estaba deshabitado, el 70% de su capacidad deshabitada. Entonces en esta ciudad tenemos eso, de un lado la pobreza más extrema, de un lado el lujo, de un lado ese lujo que permite darle calidad de vida a muchas personas y del otro lado un hombre peleando con una frazada a la muerte. Es muy grave esto y esos son los grandes problemas que tenemos que tratar. Los negocios inmobiliarios son por los que están orientados esta ciudad. Y como decíamos en ese momento, la legislatura no es el invierno. En beneficio del Grupo Rogio. En mayo del 2018 el boleto salía 7,50 y hoy sale 21 pesos, casi el triple.
Con Miriam Bregman y nuestra banca al Frente de Izquierda presentamos un amparo en el cual pudimos lograr mediante un fallo judicial parar el tarifazo del subte durante 5 meses, porque demostramos ahí que estaba mal calculada la tarifa, porque, por ejemplo, para que se den una idea, ponían como gastos las cenas lujosas de los gerentes, una verdadera estafa. No hicieron, prometieron 10.000 kilómetros de subte por año y no cumplieron. Y para colmo se conoció que compraron vagones viejos y con asbesto. Nuestro compromiso es seguir luchando contra los tarifazos y por tener un sistema del subte estatal gestionado por sus trabajadores y sus usuarios. Sí, me parece que luego de ese freno que pudimos hacer el tarifazo, que fue muy importante, la justicia adicta de la ciudad, adicta del PRO, lo tiró para atrás después de estos 5 meses, y creo que es una pelea muy importante que tenemos que comprometernos a seguir peleando contra los tarifazos que solo afectan a los trabajadores y a los sectores populares. Nosotros nos comprometemos a seguir trabajando fuertemente para recuperar el casco histórico de la ciudad, arreglando las calles y los edificios. Te pregunto a vos, Alejandrina, ¿qué proyecto tienen para mejorar el casco histórico de esta ciudad de Buenos Aires? Discúlpame, lo que pasa es que nombraste tantas veces el Paseo del Bajo que me quedé, es algo muy fuerte, porque no creo que hayas visto a las mujeres de la Villa 31 llorando, sufriendo, como las vimos nosotros, acompañándolas, porque vos lo reivindicás mucho, pero eso se hizo vendiendo la tierra de esas familias con sus casas que construyeron durante años. Fue muy fuerte. Entonces la obra pública que vos proponés es en base a eso, rematar las casas de los sectores populares. Y creo que tiene que ver con tu mirada empresaria, con haber sido el abogado de los fondos buitres de Donnelly y yo estar acá con mis compañeros defendiendo a los trabajadores, y creo que esas dos miradas que son irreconciliables es lo que se tiene que pensar a quienes vamos a defender. Si vamos a defender a los grandes empresarios buitres que se llevan la plata a costa de dejar familias en la calle, o vamos a defender a los trabajadores y a los sectores populares. Eugenio, te quería preguntar, porque partiendo de algo que es triste, que tu candidato a diputado haya votado en contra del derecho al aborto, pero lo que sí votó a favor es a favor de los fondos buitres. Tiene que ver con la infraestructura, porque cómo ahora se va a obtener plata para eso y cómo, habiendo sido parte de votar eso, ahora se proponen como parte de la solución. Bien. Hay veces que no hay la respuesta exacta y perfecta como la que queremos, pero nosotros consideramos que esa era la mejor que había. La realidad es que a veces es muy sencillo plantear hipótesis donde no se pagan los compromisos, donde endeudamos esotéricamente a nuestra ciudad, en nuestro país, en el caso que me estás preguntando, pero realmente tenemos que ser concretos y entender que hay que resolver problemas, no soñar. Sí. La izquierda no solo soñamos, sino que peleamos cotidianamente por una sociedad distinta. Pero en ese marco, con la fuerza de nuestras bancas organizadas en común con los trabajadores, con los sectores populares, obtenemos derechos y cambiamos las condiciones de vida. El freno al tarifazo del subte fue una demostración de eso. Fuimos la única fuerza política que, organizada de esta manera, logramos que por 5 meses no se aplicara este tarifazo. Creo que es algo muy importante que las bancas del Frente de Izquierda tienen esa fuerza, organizadas en común con los trabajadores y los sectores populares, conquistar derechos que el gobierno les niega. Nosotros proponemos aparte un sistema estatal en el subte que sea gestionado por sus trabajadores y por sus usuarios. En este debate y con toda nuestra conducta hemos demostrado que el Frente de Izquierda no ha sido cómplice de votar ningún presupuesto de ajuste, que no ha sido cómplice de votar leyes privatizadoras, como son las 300 hectáreas, llámese como quiera, club de golf, para sectores de élite, en medio de barrios carenciados, y creo que ha demostrado ser una fuerza muy importante junto a los trabajadores y los sectores populares para conquistar derechos. Otro tema es el tema por el derecho al aborto. Esta ciudad está inundada por la marea verde. Nosotros somos la única lista 100% verde, tanto en el Frente de Todos como Juntos por el Cambio hay declarados antiderechos. Y nosotros tenemos una pelea muy importante porque no solo ampliar nuestra bancada en la legislatura, sino que Miriam Bregman
entra al Congreso Nacional, porque eso es lo que va a garantizar que haya más diputados verdes y no el resto de derechos dinosaurios que van a votar en contra de la vida de las mujeres.